Dios, mis amados hermanos y amigos, que el Señor les bendiga, que la paz de nuestro amado Salvador Jesucristo sea con todos vosotros. Una vez más, este es su servidor, el pastor José Vidal, aquí desde nuestro hogar, enviando un mensaje para todos ustedes, conforme lo dice la palabra de Dios. Ayer estábamos hablando con relación a la maldad en los días de Noé. Y hoy vamos a continuar porque he encontrado algo más que llevó a esa generación a caer en el juicio de Dios. Dice en Génesis capítulo 6, el verso 9, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé y engendró Noé 3 hijos, Sem, Can y Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo los destruiré con la tierra. Amados hermanos, vemos aquí por qué Dios decide destruir, raer o acabar lo que Él había creado. Y hay una palabra que se repite y era porque se habían corrompido. Se habían corrompido, o como decimos comúnmente, se habían dañado, se habían pervertido. Y buscando en el hebreo el significado y en el griego esta palabra, encontré que en hebreo es rachá, que significa malo, perverso, pero en griego significa miaino, que significa inmundo, manchado, sucio, mancillado, inmoral, depravado. Esa era la condición moral de los contemporáneos de Noé. Se habían corrompido, se habían manchado, se habían pervertido. Dios no esperaba eso del hombre. Dios esperaba que el hombre alabara, honrara, glorificara y reconociera el señorío de Dios. Pero lamentablemente esta gente se dañaron, se corrompieron. Y ahí es cuando Dios decide. Mire, dice la palabra, se corrompió la tierra delante de Dios. No se refiere al globo terráqueo, se refiere a los hombres que estaban en la tierra. Y esto significa en general. Es como cuando un padre de familia se daña y ese padre de familia dolorosamente se pervierte, deja su hogar, se va con otra, después con otra, y así sucesivamente se daña. ¿Qué le puede esperar a ese hijo? ¿Qué le puede esperar a esa hija? ¿Qué le puede esperar a esos nietos? Por eso es que vemos tanta violencia, tanta maldad de los padres, los hijos, los nietos, las mujeres, los jóvenes, los niños, vicio, droga, pedofilia, adulterio, fornicación, porneia y de todo. ¿Por qué? Porque hay una degradación moral de los padres, siguen los hijos, siguen los nietos. Y eso es lo que significa, se corrompió la tierra, se corrompió. Dice que desde el más pequeño hasta el más grande, el pensamiento de ellos era de continuo el mal. De continuo significa que no había en ellos un mínimo deseo de volverse a Dios, de retractarse, de arrepentirse. Mire, en eso consiste el arrepentimiento. Cuando nosotros reconocemos que le hemos fallado a Dios y le decimos: Señor, ten misericordia de mí, me duele, me arrepiento.
como han habido casos de hombres que han hecho un arrepentimiento genuino y después de haber sido infieles dicen, no lo vuelvo a hacer, no, no y no se hace. Y mujeres lo mismo, que han sido infieles, pero un día toman la decisión y dicen, no lo vuelvo a hacer. Sé que hay una sentencia para mí, no lo vuelvo a hacer. Ese es un verdadero arrepentimiento. Pero allí, en los tiempos de Noé, no lo hubo, porque dice que la tierra se había corrompido. Y dice que estaba llena de violencia, dice el verso 11, dos cosas, corrompida y llena de violencia. Mire cómo las dos cosas van de la mano, son hermanas. La corrupción y la violencia van de la mano. Por eso es que es común ahora escuchar la corrupción, el corrupto, el inmoral, el vendido, el juez, el fiscal, el policía o cualquier otra cosa. Cómo dolorosamente la sociedad en general, con pocas excepciones de personas que son rectas, que son fieles, que son leales a Dios y se guardan. Pero mire lo que dice la Escritura. Y miró Dios la tierra. ¿Qué significa esto? Que Dios no ha abandonado la tierra, que Dios nos está viendo, que Dios nos está escuchando y que Dios sabe todas, absolutamente todas las cosas que nosotros hacemos o decimos o pensamos. Dios lo sabe absolutamente todo, porque dice la Escritura, todas las cosas están desnudas, abiertas, descubiertas ante los ojos de aquel que tenemos que entregarle cuentas. El hombre no puede evadir la justicia de Dios, porque Dios no se compra con dinero, porque a Dios no le podemos chantajear, ni le podemos engañar. Él lo sabe todo. Y dice la Escritura, Él vio la tierra. Dios le está viendo, hermano, amigo, compañero de ministerio. Dios sabe qué estamos haciendo en esta cuarentena. Mire, para muchas personas que viven sin Dios, se han detenido, han malgastado su tiempo mirando cosas sucias en la televisión. Pornografía, violencia, maldad, brujería, hechicería, y se han dañado. Pero otros hemos sacado tiempo para estudiar la palabra, para leer, para orar, para meditar en Dios, para darle gracias por toda su bendición hacia nosotros. Y dice, y estaba la tierra corrompida, porque toda carne había corrompido su camino. Oiga, corromperse significa también podrirse o dañarse. Eso significa. Y mire, amigo y hermano, hoy cómo estamos viendo la sociedad en general, cómo se desintegra la sociedad, como los ejecutivos, los ricos, los famosos, cada día el vicio, la droga, la desnudez, la pornografía, la inmoralidad está de moda. La exhiben hasta para vender, hasta agua tiene que ser a través de mujeres semidesnudas. ¿Por qué? Porque dolorosamente hay corrupción moral por todo lugar. Pero amados hermanos, hay una buena noticia. Y dice aquí más adelante, en el verso 22, dice, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Amados hermanos, en medio de este panorama que les he presentado, que dice la Biblia en los tiempos antidiluvianos, cómo se habían corrompido, se habían dañado, se habían pervertido y eran unos rachá malos, perversos. Sabe que no todos se habían dañado. Había un hombre, como les leí, que era perfecto. Noé era varón justo, perfecto en sus generaciones. Y hay una nota hermosa que dice, con Dios
caminó Noé. Se puede caminar con Dios o hacer la voluntad de Dios, ser amigo de Dios, estar con Él, andar en sus caminos, aunque estemos rodeados de pervertidos y corrompidos y ladrones y demás. Se puede hacer la voluntad de Dios. Y miren el capítulo 7. Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Mire lo que hace Dios. Dios ve la justicia, Dios ve la rectitud, Dios ve la santidad. Amigo, hermano, compañero, tal vez usted no sea elogiado, encomiado, exaltado por la justicia, la rectitud, la vida cristiana que usted lleva. Pero mire, sepa que Dios nos está viendo nuestros procederes, o buenos o malos. Pero amados hermanos, no solamente el Génesis narra esta situación. Yo quiero concluir llevándoles y leyendo en Romanos, epístola del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 1, el verso 26. Y dice, leo literalmente tal como está: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. De igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Mire la corrupción que hubo en el Imperio Romano. Por eso el Imperio Romano ha permeado y salido, no solamente se salió de su jurisdicción, se salió del imperio. Y por eso, mire a dónde ha llegado las costumbres paganas y romanas y perversas. Mire, han llegado hasta Colombia, hasta los más recónditos del mundo. Ha llegado la idolatría, el paganismo. Y mire lo que pasó. Miren, amados hermanos, verso 29. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Mire cuántos pecados menciona. Esto quiere decir la putrefacción. Esto quiere decir la corrupción. Como no solamente en los días de Noé, en los días del Imperio Romano, es decir, hace 2000 años, como el Imperio Romano en Roma, óigame bien, y de allí se extendió por Europa, Asia y África y América, toda esta maldad. Y mire cuántos pecados se mencionan, amigos y hermanos. Pero acordémonos que Noé halló gracia delante de Dios, y que Dios también tiene un pueblo llamado la Iglesia, que hoy clama y no está de acuerdo con el pecado, y por eso predicamos en contra del pecado y decimos estas cosas para que la gente se arrepienta y se retracte. Por eso vamos a orar para que Dios nos ayude y nos guarde. Padre celestial, eterno Señor, yo te pido, amantísimo Dios, que nos guarde. Tú sabes el ambiente en que vivimos, la inmoralidad, el pecado, el adulterio, como por todo lado, hogares destruidos. Pero ayúdanos a nosotros a vivir una vida recta, una vida santa en medio de esta generación maligna y perversa en la cual nos ha puesto a resplandecer como luminares. Señor, solos no podemos, pero con tu ayuda somos más que vencedores. Ayúdanos, Señor, por favor, guárdanos y líbranos. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén y amén.